Hola, bueno, bienvenidos a todos. Abro este nuevo espacio para hablar un poquito de lo que es la reparación y la sanación, ¿no? Cómo están acompañados estos procesos. Si no viste un video anterior que va a estar muy relacionado a lo que voy a hablar hoy, te invito a que lo veas, se llama El duelo. Allí expliqué un poquito, no me voy a explayar mucho en esto porque ya lo hablé. Ahí hablaba de cómo en ese proceso de duelo, en ese proceso de liberación de estas cápsulas emocionales y de los traumas que nosotros hemos generado en algún momento de nuestra vida, cómo surgen estas cápsulas y se comienza a dar la sanación cuando nosotros hacemos consciente un proceso. Nosotros, ya sea desde una sesión de biodescodificación, una sesión de constelaciones, una sesión de Reiki, de barras, de distintas terapias que nosotros hacemos, se producen muchos movimientos en nuestra conciencia y estos movimientos llevan a una reparación que puede ser menor o puede ser como más potente, ¿no? Estas reparaciones muchas veces no se habla mucho de esto y es importante que lo tengamos en cuenta, que cuando nosotros vamos a hacer una sanación, y mucho más si esta sanación tiene que ver con una imposición de manos, con una biodescodificación, con una constelación, incluso yo he visto que en las mismas constelaciones se produce la reparación inmediatamente, ¿no? ¿Y qué es esta reparación en nuestra biología? Las reparaciones se muestran como un dolor de cabeza intenso, como una colitis, como una fiebre alta. Y nosotros muchas veces atribuimos esos síntomas a que estamos enfermos, pero en realidad esto es consecuencia de que nosotros hicimos un movimiento de información. A veces leemos o vemos un video donde hacemos consciente un proceso y después viene la reparación. Y no estamos muy conscientes de este movimiento que se produjo. Entonces es muy importante estar atentos a esto porque si no va a llegar un síntoma y nosotros vamos a creer que estamos enfermos nuevamente. Y vamos a sumar estrés en ese síntoma, cuando en realidad ese síntoma vino a producir una reparación que tenemos que vivirla armoniosamente para no producir nuevamente un estrés que me lleve a una siguiente reparación. Entonces, hay muchas personas que se hacen Reiki, se van y hacen una consulta, una terapia, y después dicen, uy, pero al final termine peor, termine en la cama con un dolor de cabeza, con una colitis, con un vómito, con una fiebre, porque muchas veces no se les explica que esto puede suceder y que es totalmente normal. Por supuesto que esa reparación puede llevar unos poquitos días, pero no puede llevar meses, no puede llevar semanas, simplemente unos poquitos días. Entonces quería hablar hoy un poquito de los 13 consejos del Dr. Hammer, más otros consejos que ya pasan por mí, ¿no es cierto? El Dr. Hammer fue un médico alemán que, bueno, la historia de él es una historia maravillosa, ¿no es cierto? Para quienes no lo conocen, no conocen qué es lo que sucedió y cuál fue su descubrimiento. Este médico ya trabajaba en una clínica de Múnich cuando trabajaba como oncólogo, ¿no es cierto? Era médico oncólogo. Resulta que su hijo lo matan y muere al mes en sus brazos. El doctor Hammer pierde a su hijo en una situación muy difícil y al año de la muerte de este hijo le diagnostican un cáncer a él y un cáncer a su esposa. Entonces él comienza una investigación
realmente fabulosa. Y si bien nosotros conocemos desde Luisa Hay esto de a cada enfermedad le corresponde algún tipo de conflicto emocional, es lo primero que se conoció en Luisa Hay, ¿no? Bueno, pero resulta que el doctor Hammer lo descubre y él incluso grabó videos, dejó libros, pero bueno, ¿cómo sucede? Porque lo que no pasa por la farmacéutica de alguna manera no es aprobado y bueno, todos sabemos ya estas cosas de toda la lucha que hay, ¿no? Lo extraditaron, le sacaron el título, intentaron matarlo, le sucedieron muchas cosas al doctor Hammer porque fue descomunal el descubrimiento que él hizo. Él descubrió de una manera totalmente científica y exacta qué conflicto acompaña a cada enfermedad y cómo es este funcionamiento a nivel psiquis, órganos, ¿no es cierto? Y todo lo que acompaña la emoción. No me voy a explayar en esto, solamente los invito a que investiguen la vida del doctor Hammer y todo lo que él descubrió y se van a encontrar con una riqueza hermosa y con muchas respuestas a cómo es nuestro funcionamiento, ¿no? Entonces, él nos hablaba de estos 13 consejos después que nosotros hacíamos consciente el proceso por el cual habíamos llegado a enfermarnos, la razón por la cual habíamos llegado a enfermarnos. A esta altura yo creo que ya muchas personas son sumamente conscientes de que no existe una enfermedad que no tenga una base emocional, que no tenga una base de trauma y de conflicto que nosotros hicimos o estamos haciendo. Los que trabajamos desde este lado, desde esta mirada más holística, más general, siempre estamos observando este movimiento, ¿no? Lo que sucedió a nivel trauma, lo que sucedió a nivel emocional, el impacto, el shock, y después cómo se manifiesta en nuestra biología. Entonces, cuando nosotros logramos descubrir, hacer consciente por qué este cáncer de mama, por qué este dolor de cabeza, por qué esta problemática ósea, y hacemos consciente que esto corresponde, podemos verlo, podemos vivirlo. Esto ya no pasa por una cuestión mental, pasa por una experiencia que nosotros tomamos en el momento de la consulta, en el momento que se produce ese chispazo de luz y hacemos conexión, hacemos puente con esto que nos está sucediendo como enfermedad en este presente y lo que sucedió en el pasado, ya sea en una gestación, en nuestra gestación, lo que le sucedió a nuestra madre en el embarazo, ya sea en nuestra infancia, ya sea un trauma en la adolescencia, o sea un conflicto más reciente que nosotros hemos vivido. Entonces, al hacer ese puente, al hacer consciente que en realidad es naufragar en las aguas de nuestro inconsciente y encontrar ahí aquel recuerdo, aquella situación que quedó encajonada y no pude duelarla y no pude transmutarla, al salir eso a la luz y hacerlo consciente, ¿qué es hacer consciente? Acá esto es muy importante. Hacer consciente no es tener el dato desde la mente, el ya lo sé. Hacer consciente es que esa cápsula emocional, esa emoción del trauma vivido y del trauma bloqueado, salga, aflore. ¿Cómo aflora? Yo siempre doy este ejemplo tan simple, ¿no? Vamos al río, vemos el agua sumamente limpia, cristalina, pero agarramos un palo, revolvemos esa agua y surge el barro a la superficie. Cuando nosotros hacemos consciente un proceso, de esa manera surge la emoción, es incontenible la emoción, ya sea de lágrimas, ya sea tos, ya sea un frío, un calor, una emoción que surge. Y eso es instantáneo cuando nosotros hacemos consciente un proceso.
En ese momento que surge esa emoción, que esa cápsula ha salido a la luz, comienza lo que nosotros llamamos un proceso de reparación, que es, por decirlo así, como cuando nosotros nos lastimamos, comienza la cicatrización. Esos procesos de reparación suelen ir acompañados de dolores de cabeza, de dolores óseos, de vómitos, de colitis, de náuseas, de resfríos. Son procesos totalmente naturales al haber hecho consciente un proceso de sanación. Tenemos que tener en cuenta que la enfermedad que podemos tener, el diagnóstico de enfermedad que podemos tener, ya es producto de un estrés que nosotros vivimos. Entonces, este primer consejo del Dr. Hammer tiene que ver con no entrar en pánico. ¿Qué pasa? Resulta que un día descubro que tengo un bulto, no sé, en el hombro. Entonces comienzo como a estresarme. Me hacen los estudios. Este bulto que puedo llegar a tener en el hombro ya es producto de un conflicto y de un estrés que tuve en determinado momento. Pero resulta que comienzo a hacerme los estudios y voy al médico y el médico, con cara de tragedia, me dice: vamos a hacer una biopsia porque esto no se ve bien. Entonces comienza el precalentamiento, como lo llamamos, ¿no? De subir y subir el estrés. Cuando voy en búsqueda del resultado, me encuentro tal vez con que es algo maligno. Y en ese momento, cuando me dan la noticia, sucede otra cosa, sucede un segundo estrés. Ya este bulto que tengo es producto de una situación de estrés. Resulta que ahora, cuando me dan el diagnóstico médico, ¿qué pasa? Empiezo con miedo, empiezo con pánico, porque yo lo que he visto, mi experiencia, ¿no? Que cuando se le da un diagnóstico fuerte a una persona, los médicos después derivan a que vaya a un psicólogo o a un psiquiátrica o a un psiquiatra para, para que acompañe ese trauma que está haciendo la persona, ese estrés ante el diagnóstico, ¿no? El tema es de que ya podríamos decir que es tarde porque el impacto de estrés ya estuvo con el diagnóstico médico, ¿no? Entonces, este consejo del Dr. Hammer, este primer consejo es que nosotros nos calmemos ante los diagnósticos médicos. Los diagnósticos médicos, al producirnos tanto estrés, generamos otro conflicto y no terminamos más. Entonces, calmarnos en ese diagnóstico, no entrar en pánico. Y por sobre todas las cosas, no hacer entrar a las personas en pánico. Hay miradas, hay palabras, hay gestos donde nosotros podemos hacerlo entrar en pánico al otro. Y si soy médico, poder dar ese diagnóstico de la manera más suave y más amorosa que podamos para no generarle un siguiente estrés y un siguiente problema a la persona. Yo entiendo de parte de los médicos que esa es su labor y tienen que entregar el diagnóstico, pero hay maneras y maneras. Sabemos que nuestro sistema médico no tiene una contención. Muchas veces la persona va sola y le han dado un diagnóstico terrible y sola se vuelve esa persona a la casa, no sabe cómo llegó. Es muy fuerte lo que vive la persona ahí. Entonces, ser más amorosos, ser más compasivos y poder acompañar el proceso cuando nosotros le damos una noticia al otro
para no generarle un golpe de estrés, un impacto de estrés. Cuando nosotros vivimos un impacto de estrés muy fuerte, cuando esto ha sido un shock para nosotros, se produce lo que es un impacto electromagnético en el cerebro. De esto nos habla el doctor Hammer. Ese impacto electromagnético en el cerebro es como un rayo. Ese rayo deja como una marca que él lo llamaba una diana, un círculo, ¿no es cierto? Una diana en determinado sector de nuestro cerebro. No era en cualquier sector del cerebro, era en la zona que está relacionada, que está vinculada con el tipo de conflicto que la persona hizo. Esto es como un tema muy amplio, no voy a ingresar ahora en este aspecto. Por ahora alcanza con esto de que sepan de que cuando se produce un impacto de estrés muy fuerte, muy choqueante, se produce un shock electromagnético, un rayo, y va a generar esa diana, ese círculo. Ese círculo se lo ha detectado en las resonancias, pero siempre se lo atribuyó a las máquinas como que era un defecto de las máquinas. El doctor Hammer logra comprobar que no era un defecto de las máquinas y que realmente eso correspondía al cerebro de la persona. Bien, así se focaliza el conflicto. Voy a hablar un poquito más de esto, ¿no? Es esto de focalizar el conflicto. ¿Por qué hace esto todo nuestro sistema biológico? Porque cuando estoy ante un impacto de estrés muy, muy grande, realmente corro peligro en el sentido de que puedo cruzar una calle. Todos creo que en nuestra vida hemos vivido momentos de estrés donde nos ponemos ciegos y queremos cruzar una calle y tal vez no vemos si viene un auto o no viene. Ante un estrés enorme dejamos de dormir, dejamos de comer, bajamos de peso. Entonces hay algo que se llama cerebro automático, que es un sistema sumamente inteligente que nosotros tenemos los seres humanos, que cuando nosotros no podemos con algo, él va a tomar decisiones sobre nosotros para salvarnos la vida. Por eso hay mucha gente que iba a cruzar una calle y de pronto todos los sensores avisaron que venía un auto encima y la persona pegó un salto hacia atrás, que si lo hubiese pensado no puede tomar ese impulso para saltar hacia atrás. Pero el cerebro automático manda la orden y salva la vida de la persona. Este sistema tan inteligente que nosotros tenemos, cuando nosotros vivimos un impacto de estrés muy fuerte, va a focalizar el conflicto para despejar todas las otras áreas y que nosotros podamos dormir, podamos comer y podamos seguir funcionando. Esto es similar a que si nosotros alquilamos una casa y resulta que los dueños anteriores han dejado un montón de cosas ahí. No las podemos tirar, los dueños van a venir de viaje en una semana, ya las van a retirar. Pero yo preciso poner las cosas en mi casa, así que lo que hacemos es o enviamos todas esas cosas a un cuartucho del fondo, a una habitación. ¿Para qué hacemos esto? Para despejar toda la otra área y poder funcionar en mi hogar. Nuestro cerebro automático hace lo mismo con los conflictos fuertes que nosotros vivimos. Va a focalizar en un área de nuestro cerebro para que todo el otro sistema del cerebral tenga un buen funcionamiento. Entonces, esta acción tan inteligente en nuestro sistema nos salva la vida para poder seguir funcionando. Porque ante la muerte de alguien, ante el diagnóstico de una enfermedad, hay que seguir funcionando. Entonces, nosotros continuamos trabajando ante un duelo y todo este funcionamiento se puede dar precisamente por estos mecanismos que nosotros tenemos pero tan inteligentes. Eso está ahí, esa marca está ahí, no es en cualquier lado, vuelvo a decir, es en la zona del cerebro que está vinculado cuando nosotros
hicimos nuestro proceso evolutivo en las capas embrionarias, está vinculado al tipo de conflicto que tuvimos. Si tuvimos un conflicto de pérdida, si tuvimos un conflicto de desvalorización. Entonces, no es algo porque sí. Desde la inteligencia de nuestro sistema biológico, el lugar exacto donde va a ir esa diana es pertenece a este sistema tan inteligente, ¿no? Es tipo computadora el análisis que se hace. Entonces, cuando nosotros liberamos el conflicto, supongamos pasaron 3, 4 años y voy a hacer un tipo de terapia y la persona me pregunta, y bueno, pero ¿qué es lo que no puedes aceptar de la muerte de tu hermano? Aunque parezca una pregunta tonta, nosotros solemos hacer esas preguntas. Porque siempre decimos ante un duelo, bueno, lo que me duele es la muerte. Muchas veces no es la muerte, es otra cosa que pasó. Una mala praxis, que no pude despedirme, que estaba peleado con esa persona en el momento que muere. Hay muchos componentes en el duelo. Entonces resulta que pasan 3 años y yo voy a un terapeuta y de pronto me hace preguntas donde yo puedo tomar conciencia de esto y surge el llanto y puedo comenzar a duelar o terminar de duelar aquella muerte que no pude duelar o aquel proceso de separación que no pude duelar. Como hice consciente ese proceso, comienza la reparación en esa zona del cerebro. Cuando comienza la reparación en esa zona del cerebro, el doctor Hammer nos habla de que se produce un edema cerebral. ¿Qué sería un edema? ¿Vieron cuando están trabajando en la calle? Se hace un vallado para poder trabajar tranquilos y que no circulen los autos y que no circule la gente. El edema que se produce en el cerebro es para poder hacer la reparación y que todo el resto del sistema siga funcionando. Entonces, cuando se producen estos edemas, que son las reparaciones, es cuando el Dr. Hammer nos sugiere no ponernos en el sol, porque estos edemas se van a poner más bravos, por decirlo así. El calor no beneficia en este punto de reparación, ¿no es cierto? Entonces, cubrirnos la cabeza. Recomienda también la organización en nuestro descanso. Porque si yo estoy con algún dolor, la exigencia física no me va a ayudar para nada. Pero es el punto exacto en que le sucede al humano que mientras más incapacitado está, más quiere mostrarse a sí mismo que puede. Y está bien ponerle garras y levantarnos y continuar, pero también respetar lo que el cuerpo está pidiendo. Si el cuerpo pide descanso, debemos darle descanso. Respetar ese proceso. Bien, respetar ese proceso es muy importante. Entonces, organizar nuestras tareas diarias. Hacer lo más urgente a la mañana. En el caso que no lleguemos porque estamos cansados, porque algo nos duele, ya podemos prescindir de eso y hacerlo al día siguiente. Pero si dejamos lo urgente para última hora, no vamos a poder hacer eso. Dormir de noche y descansar de día es importante. Respetar esto, porque a la noche es cuando todo el sistema se prepara y resulta que ahí vienen tal vez al atardecer, al anochecer, los dolores más fuertes, las fiebres más altas, y esto tiene que ver con que el organismo se prepara para esas reparaciones. Entonces, organizarnos y respetar estos momentos, ¿no es cierto? Respetar que necesitamos descansar, que necesitamos darnos un baño. Y también acá hay otra cosa que no hay que pasar en alto, ¿no? Por alto. Estar en la cama no siempre es descansar. Yo he visto mujeres que tienen niños chiquitos y están enfermas y están en la cama, están dándole órdenes al marido, diciéndole qué tiene que hacer. Y así no se puede, porque no estamos bajando los niveles de estrés. Entonces, cuando hay una persona que está enferma, el entorno tiene que colaborar muchísimo
a realmente ocuparse de las cosas que se precisa, sin estar preguntándole a la persona todo lo que se tiene que hacer. Porque estar acostado no es estar descansando nuestra cabeza. Entonces muchas veces nosotros, pero sí hice reposo, decimos. Yo descansé, pero me desperté cansado. Sí, pero es que la cabeza no para. Incluso hay personas que entran en sueño, ingresan en sueño y sienten que siguen en actividad. Y nosotros debemos bajar un cambio para que realmente se dé la reparación en nuestro organismo. Entonces, este segundo consejo del Dr. Hammer es sumamente importante. Respetar nuestras horas de descanso, atender esto que estamos precisando y lo que el cuerpo nos pide, respetar muchísimo eso. Corregir nuestra alimentación, porque si nuestro cuerpo está en un proceso de reparación, si estamos con algún problema digestivo o el problema que sea en nuestro organismo y nosotros estamos atascados y comiendo toxinas todo el tiempo y no alimentándonos bien, no estamos ayudando a nuestro organismo. Entonces la alimentación es sumamente importante, corregir nuestra alimentación, el consumo de agua, el poder estar un rato en la naturaleza, poner los pies en el suelo, caminar descalzos, porque así hacemos tierra. Necesitamos en estos momentos, todo ser humano así no esté enfermo, necesita hacer tierra, hacer contacto con la tierra. Y para las personas que no tienen tierra porque viven en el departamento, caminen descalzos, pero la idea es que se saquen la goma, el zapato, la goma, porque esto genera una aislación en nosotros, donde nosotros no nos permite el drenar un montón de energía. Entonces, corregir la alimentación, el caminar descalzo, darnos baños para poder relajarnos, nos va a ayudar muchísimo, ¿cierto? Después, este tercer consejo del Dr. Hammer pasa por todas las noches, no de una manera estresante, sino de una manera tranquila, revisar cómo ha sido nuestro día, observar dónde nos hemos estresado y dónde nos hemos exigido. Si tuvimos una exigencia fuerte en el día, bien, al día siguiente descansar más, hacer esta evaluación todas las noches, porque si nosotros no miramos hacia adentro, no reflexionamos, no paramos un poco, no podemos descubrir dónde es que estamos equivocándonos. Entonces, mirar cómo ha sido nuestro día nos ayuda a corregir muchas cosas que nos pasan. Es como volver la película, retrocederla y observar qué me he excedido, qué me faltaría hacer. Hacer este proceso nos lleva unos minutos y nos da mucha ganancia para empezar un día totalmente distinto. Se insiste mucho en el descanso porque nuestra biología es muy sabia. Nosotros, esta sociedad, este mundo nos ha llevado a pensar de que quien nos salva afuera son los medicamentos y son los médicos. No digo que no sea así, en cierta medida, pero esto tenemos que analizarlo y reflexionar mucho sobre esto. Los animales son muy sabios. El animalito cuando se siente mal va y come pasto. Nosotros somos los únicos animales humanos, y digo animales sin ofender a los animales, ¿no? Por ahí dicen, un animal, ¿no? No, el animal es mucho más sabio que nosotros. Nosotros somos los únicos que aún, yo he escuchado gente, cuando está mal del hígado, tiene más hambre y más come. Somos los únicos que no respetamos, el humano no respeta este sentir en su cuerpo, ¿no es cierto? Que si el cuerpo está precisando frutas hoy,
Bien, como frutas, no como pasta porque solamente hay pastas si estoy necesitando frutas. Los animales no solamente comen pasto, sino que se retiran muchas veces al rincón y allí se quedan quietitos porque ellos saben, su sistema tan inteligente sabe, de que en ese descanso toda su biología sabia va a hacer la reparación. Entonces, el doctor Hammer nos insiste con estos descansos, porque cuando nosotros descansamos nuestra mente, descansamos nuestro cuerpo, se produce la reparación. El organismo, al estar en tranquilidad, empieza a elaborar los químicos que precisa para nuestra sanación. Pensemos en una gastritis. Una gastritis, estamos generando ácidos, estamos generando material gástrico, jugos gástricos, cuando no hay alimento. ¿Por qué será que yo estoy generando estos jugos gástricos cuando no tengo alimento? Porque nuestro cerebro no distingue lo real de lo virtual. Si yo les digo a ustedes, cierren los ojos y visualicen sientan que están masticando un limón, se les va a llenar la boca de saliva. Porque nuestro cerebro interpretó que nosotros estamos comiendo limón, porque no distingue lo real de lo virtual. Entonces, si yo me como un plato de comida, mi cerebro va a dar la orden de generar cierta cantidad de jugo gástrico de acuerdo a ese plato de comida, que no va a ser la misma cantidad si estoy consumiendo 2 o 3 platos de comida. No va a llevar la misma cantidad de jugo gástrico para una ensalada que para una pasta o una carne. Entonces, si mi cerebro no distingue lo real de lo virtual, la razón por la cual me está enviando jugos gástricos cuando no tengo alimento en el estómago es que yo sí tengo un alimento que no estoy pudiendo digerir y que está en mi psiquis. Tengo un plato, me he comido 1 o 3 platos de comida. ¿Qué puede ser esto? Y vino una amiga y me dijo algo que realmente me cayó como una bomba y no lo puedo digerir. Como mi cerebro no distingue lo real de lo virtual, mandó a digerir lo que mi amiga me hizo, lo que mi vecino me hizo, entonces me envió un montón de jugos gástricos. Y hasta que yo no resuelva esta situación con mi vecino, con mi amiga o mi amigo, me va a seguir generando estos jugos gástricos. Entonces, las personas que tienen una gastritis tienen que simplemente irse cuando comenzó la gastritis y qué me pasó, qué me estaba pasando cuando comenzó esta gastritis. Y terminar de cerrar eso que pasó, terminar de duelar eso que pasó, hacer todos los procesos, sanar eso para que desaparezca esta gastritis. Y mi cerebro va a dejar de dar la orden de generar jugos gástricos cuando no hay alimento físico, lo que hay es un alimento virtual. Entonces, a través del descanso que nosotros tenemos, nuestro cerebro va a armonizar estos jugos gástricos, va a armonizar todos los químicos en nuestro organismo para que funcionen bien. Pero si yo estoy estresado, continúo estresado, no puede corregir. Pero la naturaleza y nuestro sistema biológico es maravilloso. Nos calmamos, nos tranquilizamos y corrige de una manera muy simple. Pero necesitamos descanso. ¿Cómo podemos reparar una enfermedad? ¿Cómo podemos sanar si estamos estresados todo el tiempo? Y si no paramos de tener conflictos.
Otro consejo del Dr. Hammer es organizar nuestro día. No solamente a la noche revisar cómo fue nuestro día, sino al día siguiente organizarlo el día. Organizar nuestro día, más allá de que estemos enfermos o no estemos enfermos, es importante porque nos lleva a no estar con estrés. Cuando nosotros no somos organizados, vivimos con mucho estrés, porque llegamos tarde, porque se hizo tarde para el almuerzo, no sé qué vamos a comer, qué vamos a comprar. Entonces necesitamos atender esa organización. Hay maneras de organizar nuestra vida, de organizar nuestra casa, que nos implique menos consumo de energía, ¿no es cierto? Tener las cosas en cierto orden, pero cuando yo hablo de orden, no hablo de control, ¿no? Porque si vamos a controlar cada cosa, esto también es un estrés. Simplemente ordenarnos para poder estar tranquilos. No podemos estar corriendo de un lado para el otro. Yo por ahí veo gente, escucho gente que por ahí sus casas, la casa del pueblo, digo yo, ¿no? Que va todo el mundo, que bueno, pero yo tengo que ayudar, pero lo necesita, que mi hijo esto, que mi hermano esto, que eh, cada uno, digo yo, a su casa, a organizar su casa, porque si no, se hace un nudo, digo, de conflicto tras conflicto, ¿no? Poder focalizarnos en nosotros mismos, ayudar, porque siempre surgen situaciones en las que tenemos que ayudar, pero no permitir que las cosas de afuera nos den vuelta nuestra vida, nos den vuelta nuestra casa y nos den vuelta nuestro día. Puede surgir eventualmente que por algo que sucedió el día se nos dé vuelta porque algo demanda una urgencia que tenemos que cubrirla. Pero esto no puede ser todos los días de nuestra vida, porque entonces estamos viviendo en un desorden. Yo sé que la respuesta siempre es la misma, la de la gente. Bueno, pero no me queda otra. No sé si hay maneras. Si hay maneras de ordenarnos y si hay maneras de ordenarlos a los demás para que respeten nuestros espacios, para que respeten nuestros descansos y aprender a decir que no en muchas situaciones de nuestra vida es sumamente importante. Bien, otro de los consejos del Dr. Hammer es, y esto tenemos que observarlo mucho, ¿no? ¿Qué tipo de lectura estamos teniendo? ¿Qué tipo de películas estamos viendo? Novela turca, digo yo. ¡Oh, un solo drama! Y lloran y lloran. Todas estas cosas detonan cuestiones en nosotros. El que diga que no es una gran mentira. Hay gente que dice, no, a mí me encanta ver películas de terror, pero no me hacen nada. No se hace. El inconsciente recibe toda esa basura. Entonces, películas de terror, novelas dramáticas, que veamos una de vez en cuando está bien, pero que estemos todos los días con un capítulo de drama, que estemos todo el tiempo en un suspenso, en una tensión, observen el cuerpo cómo se pone. Los hombres con el fútbol en una tensión tremenda. ¿Por qué mueren de los infartos? Tienen un estrés cuando están mirando un partido que nadie los puede hablar. ¿Por qué poner nuestro cuerpo, nuestro sistema en semejante estrés? Por ahí se sugiere mucho las comedias, ¿no es cierto? Cosas que nos hagan reír, películas que nos alimenten, libros que nos alimenten, que nos construyan, no cosas que nos destruyan. Entonces revisar estas cosas nos va a llevar a darnos cuenta que por ahí vamos acumulando basura. Hay gente que ve tanta porquería en televisión o en videos que después a la noche tiene los sueños totalmente alterados. Y es lo que está pasando mucho con los niños. Los niños están con estados de pánico, se están desencadenando de esquizofrenias, pero están con esos jueguitos violentos y están justamente ideados todos estos videos para dañar las mentes de estos niños, ¿no? Entonces, tener mucha cautela con eso.
Otro de los consejos es rechazar todo enfrentamiento. ¿Cómo podemos sanar si estamos con enfrentamientos constantes, con enojos constantes, si estamos peleando todo el tiempo con las personas, en las redes, y cualquier cosa se me sale la cadena y estoy peleando? Estos enfrentamientos tienen precios muy altos en nosotros. Entonces, también tenemos que tomar determinaciones para no vivir el conflicto diariamente. Yo siempre digo una cosa, ¿no? A veces vienen conflictos en nuestra vida totalmente inesperados. Pero cuando viene un segundo conflicto de lo mismo, ya no es inesperado. Es porque nosotros no tomamos determinaciones. Porque si yo tengo un marido que me golpea, y ya es la quinta vez que me golpea, soy yo la que no estoy tomando determinaciones. ¿Cómo puedo sanarme así? Es imposible. Entonces, tenemos que tomar decisiones con aquello que se repite en nuestra vida. Está bien, tengo que analizar, tengo que mirar internamente por qué yo estoy de alguna manera atrayendo este tipo de situaciones. Pero a la par de eso tengo que tomar decisiones. ¿Cómo puede ser más de lo mismo? ¿Cómo puede ser que se repitan cosas? Si yo estoy repitiendo cada tanto o todos los días lo mismo, quiere decir que yo no estoy ascendiendo algo, que yo no estoy transmutando algo, yo no estoy pudiendo generar los cambios que me está pidiendo ese conflicto. Entonces, un día en realidad es la repetición de un montón de días que se viene dando esta situación donde yo no estoy tomando determinaciones. Entonces, no debemos aceptar más repeticiones de cosas, de situaciones, no más de lo mismo, sin tomar determinaciones. Porque entonces ahí tengo la clave de por qué me estoy enfermando. Y poder pensar también en nosotros. Hoy en día venimos de generaciones donde el sacrificio estaba bueno. Eso era lo que nos transmitían las generaciones pasadas. El sacrificio por el otro. Esto no es así. En este presente, más que nunca, nosotros debemos pensar en nosotros mismos. Esto mirado desde las generaciones pasadas era un gran egoísmo. Y que si yo no estoy pensando en mí, en realidad no estoy pudiendo dar nada. Yo escucho mucho a los padres decir, no importa, yo me sacrifico por mis hijos. Yo sigo en este matrimonio por mis hijos. Tremenda gran mentira, porque los hijos se casan, se van de la casa y la pareja sigue junta. Mientras tanto utilizaron de excusa a los hijos de lo que no quisieron enfrentar en su momento. ¿Puedo yo enseñarle a un hijo cuarto grado si yo llegué a primer grado? No, no tengo forma de enseñarle un cuarto grado si yo no llegué a ese cuarto grado. ¿Puedo pretender que un hijo sea feliz si no me vio sonreír y no me vio ser feliz a mí? No, no hay forma. Entonces, por eso es tan necesario que nosotros pensemos en nosotros mismos, en ordenar nuestra vida y en ser felices nosotros y en estar bien nosotros. Quienes nos quieran bien serán felices con nuestra felicidad. Y quienes no, haya ellos. Entonces, ordenar de una manera que nosotros no tengamos enfrentamientos todo el tiempo. Porque si estoy en enfrentamiento, estoy en lucha y voy a terminar enfermo o agravando cualquier enfermedad que tenga, cualquier dolencia que tenga, porque estoy haciendo picos de estrés. También se nos habla de desdramatizar las situaciones, ¿no? Hay una carga, supongamos en la palabra cáncer,
enorme, ¿no es cierto? Porque para la persona cuando le dicen cáncer le están hablando de muerte. Pero esto es lo que viene de siglos y siglos con respecto a esta enfermedad, ¿no? Empezar a sacarle tanta etiqueta a las enfermedades y darnos cuenta que son procesos de sanación y de reparación de nuestro organismo y que nuestro organismo tiene la capacidad de ir haciendo esas reparaciones. Y la pregunta que surge cuando se habla de esto es, y bueno, ¿y por qué la persona no se cura si no es tan grave? Porque no para de hacer estrés, porque se le suma el miedo, los estados de pánico, no se calma la persona y siempre está pensando en qué va a pasar con su enfermedad, si va a despertar al día siguiente. Entonces por eso no se produce la reparación completa. Yo no digo que esto no sea fácil, no sea una tarea difícil para algunas personas, ¿no? Pero tenemos que ir encontrando las llaves para salirnos de los procesos de miedo, ¿no? Y bueno, el consejo o la sugerencia que yo le doy a las personas que están con problemas de salud y las que no están con problemas de salud, como prevención, obviamente salirnos de las situaciones de estrés, pero claro, vivimos en una sociedad donde se da el problema económico, donde se dan ciertos conflictos, eso es una realidad. Bien, ¿cómo vamos a aprender a lidiar con esas situaciones sin que esto nos estalle y nos genere un conflicto peor o una enfermedad? Para mí hay una llave de oro que es la meditación. Siempre les voy a hablar en los videos de esto, de la meditación, que es simplemente un proceso de introspección. Repito esto, se le ha puesto un montón de nombres a la meditación porque vivimos en un mundo donde hay una tendencia a querer complicarlo todo. Todo tiene que ser complicado. Libros escritos de meditación, palabras difíciles para la meditación. Adentro, adentro. Hay gente que pregunta, ¿y qué tengo que hacer cuando cierro los ojos y medito? Precisamente la meditación es para parar la mente, la Matrix, porque la Matrix no es algo fuera, ¿eh? Acá está la Matrix, la mente que no para es la Matrix. No digo que la mente sea inútil, la mente es necesaria, pero tiene que estar a nuestro servicio y no nosotros al servicio de nuestra mente. Entonces meditar es un proceso de introspección, algo interno. Es con nosotros mismos. No es para sacarnos fotos, para mostrarle al mundo la meditación. Como un acto tan íntimo, vamos a querer mostrarlo. Bueno, es adentro. En esa introspección observamos cómo estamos. Después les voy a subir un video. A mí me llenó de alegría cuando escuché la meditación que sugiere Jacobo Greenberg, creo que así se dice el apellido, un hombre maravilloso, ¿no? Porque me di cuenta que intuitivamente hacía eso desde hace muchos años. Es una meditación expansiva. Así que después voy a subir un video hablando de esto, con permiso de don Jacobo, que por ahora está desaparecido, pero sé que su tarea sigue, ¿no? Me parece muy rica esta meditación, realmente expansiva y realmente de contacto interno. No para irnos a ningún lado, conectar con nada allá en otro mundo, ni para ningún tipo de viaje, más que adentro nuestro. Cuando nosotros hacemos este tipo de meditaciones, es como entrar en nuestro propio sistema, en nuestro propio computador, y nos damos cuenta de dónde están los desajustes de energía, dónde están los miasmas, dónde están las larvas, dónde están las entidades
entramos y escaneamos todo. Escaneamos. ¿Vieron la película de Lucy? La película de Lucy, pero automáticamente ella va escaneando todo, ¿no es cierto? Muchas películas nos hablan de este escaneo. El escáner que ha creado el ser humano lo ha podido crear porque lo pensó y porque no se ha dado cuenta que es su propia capacidad la que está manifestando afuera. El tercer ojo, de la mano con todo este sistema inteligente, permite el escaneo por todo nuestro sistema y descubrimos dónde el sistema está fallando, dónde hay falta de energía, dónde hay exceso de energía. Inmediatamente escaneamos. Cuando nosotros somos capaces de escanear y de esta introspección, es muy fácil escanearlo el otro. Cuando viene en una consulta, en un instante se lee todo el sistema del otro. No importa lo que el otro nos diga, porque siempre va a estar hablando desde su parte consciente. Nosotros escaneamos y leemos todo el sistema donde están las problemáticas. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque hemos aprendido a hacerlo nosotros mismos y porque esto no es un don de algún sanador, de algún brujo, Esto es algo de todo el mundo. Solo se trata de mirar adentro y de desarrollarlo. Dejemos de buscar maestros y guías y donde veamos que se vistieron y se pararon de una manera por sobre los demás individuos, por más humildes que se hagan, están tratando de dominar a las masas, están tratando de tomar energía, están tratando de generar dinero. Entonces abramos los ojos a aquella persona que está trabajando desde un lugar humilde y auténtico, te va a poner a la par suya, porque todos somos iguales, a la par. No te va a pedir que lo veneres, no te va a decir que Él te protege, que Él te ha hecho una iniciación para protegerte, No, no. Todos llevamos, en realidad estamos imbuidos, nadando en Dios mismo. Somos parte de Él. No es que tengamos un poquito de Él, nosotros estamos dentro de Él. Y acá todos somos iguales. Y todos tenemos, algunos pueden tener desarrolladas sus capacidades y otros dormidas, pero bien las desarrollemos. ¿Cómo las desarrollamos? Introspección. Me meto adentro, observo, todos somos capaces. No hay nadie que esté arriba nuestro, ni nadie que esté abajo nuestro. Recuperemos ese poder que se encargaron año tras año, siglo tras siglo de quitarnos ese poder, de decirnos que nosotros no podíamos. Sí podemos. Entonces, tomemos en cuenta estos consejos del Dr. Hammer y cuando nos encontremos en un proceso de enfermedad, como es llamada en esta sociedad, pero en realidad es una reparación. Me lastimé, se me va a hacer la cicatriz, se me va a hacer la cascarita. Bien, me quedo ahí en tranquilidad. No les estoy diciendo que no vayan al médico, simplemente les estoy diciendo, bajemos los niveles de estrés, nos calmemos. Entonces cuando nosotros nos vamos calmando, vamos encontrando soluciones. Cuando nosotros estamos enfermos, sucede esto. Yo he visto mucho en las redes de esta necesidad de compartir que estoy enfermo, que no estoy bien, de contarles a mis seguidores que yo no estoy bien. Quien trabaja y es consciente de la energía, quien es consciente de la energía, sabe que lo que tiene que hacer es como el animalito, guardarse, no exponerse ante la mirada, el juicio ni la opinión.
no abrir más el campo. Yo entiendo que hay muchas personas que están enfermas y se sienten solas, que compartir su enfermedad, pero es que lo que hay que solucionar es el conflicto. Si me siento solo, voy en la introspección a resolver mi soledad, pero no la voy a resolver contándole a todo el mundo que estoy enfermo. La enfermedad, que es una reparación, es necesario que la vivamos en tranquilidad con nosotros mismos, porque es un aprendizaje también. No es un castigo. ¿Qué tengo que aprender de esto que me está sucediendo? ¿Para qué ha venido esto que me está sucediendo? ¿Qué riqueza me trae esto que me está sucediendo? Se nos tiene que ir el día y las horas en esa mirada interna. No es la exposición. Y no se los estoy diciendo para criticar a quien se expone. Es todo lo contrario. Reserven su energía, cuiden su energía. La persona cuando no está bien baja su energía. Miren los videos de Tesla. Nikola Tesla habla de la parte energética. Cuando la persona está enferma o está en un proceso de reparación, baja el nivel energético. Entonces, esa poca o mucha energía que hay que resguardarla, no sacarla fuera, adentro. Entonces, el momento de una reparación es un momento donde tenemos que estar en un cuidado de muchas cosas, cerrar, guardarnos, aquietarnos, mirar hacia adentro, poner una música en armonía. Entonces, la reparación será mucho más rápida. Bien, bueno, les mando un abrazo y bueno, después nos encontraremos en otro video. Gracias por la escucha.